día de hoy vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencia de variable continua. ¿En qué se basa esta tabla? Se basa en que luego de recoger una determinada muestra, ya sea normalmente se basa en población o la altura que se vaya a medir de una determinada grupo de personas. em, los kilogramos que se vaya a hacer de una determinada, ya sea peso, ya sea un producto, lo que se hace es recolectar muestras y ordenarlas en una tabla para hacer su análisis estadístico, ya sea de promedio, ya sea de mediana, que esa lo vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a hacer la agrupación de esos datos en datos de una determinada población o de una determinada cantidad de estudiantes. Aquí en el práctico, por ejemplo, tiene de estudiante universitario las edades en años, ¿no? Para un grupo de 30 estudiantes. Entonces yo le voy a hacer en una tabla de distribución en Word. Normalmente utilizo el Word y ya más adelante utilizaremos el, el Excel para verificar lo que estamos haciendo, ¿no? Verificar o comprobar. Entonces yo me voy a abrir una ventana. Bien, entonces las edades, este es un problema, está en el práctico de distribución del práctico número 2, ahí lo pueden encontrar, de ahí vamos a sacar los datos, ¿eh? N igual a 30 estudiantes, ¿no? Entonces,
representar los datos, hacemos una tablita, ¿no? 15 por 2. Una tablita donde vamos a mostrar las edades. De 18, 19 años, 8, 23, 22, 19, 22, 23, 21, 19, 18, 24, 23, 21, 18, 20, 18, 23, 21, 20, 21, 22, 20, 22, 24, 24, y bueno, aquí falta una mano, 20, y ahí vamos a desfasar
Bien. Como he sacado los datos del práctico, lo pueden revisar. Son eso, ¿no? 19, 22, 18, 19. Claro, aquí es 19. 18. 23, 22, 19, 22, 23, 21, 19, 18, 24. Listo. La pregunta es, para el inciso A, construir la tabla de distribución de frecuencia absolutas y relativas. Compañero. ¿Sí? La tabla de abajo está mal, los datos. ¿Sí? ¿Te los dicto? Ah, 23, ¿no? Sí, ¿Te sí, los sí. dicto? A Ya, ver. es 23, 21, a ver, ponlo, 18, 19, 20, 18, 23, 21, 18, 20, 21, 22, 24, 24, 20. Ah, muy bien. Ya, ahora Excelente. sí. Bien. Ok. Ahora bien, para construir una tabla de distribución de frecuencia, tenemos que basarnos primeramente en el rango, ¿sí? ¿Saben qué es el rango? Rango es al valor máximo menos el valor mínimo. Aquí voy a copiar una ecuación. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es ese valor máximo y cuál es el valor mínimo? O sea, de estas cantidades de años, nosotros buscamos la menor cantidad, la menor edad en años. ¿Cuánto es? Ese vendría a ser el rango de la muestra, digamos. Arriba, en la primera fila, el mayor es 23, ¿no?
este valor, no, 24, ¿no? La primera fila. En la segunda fila también es 24, ¿no? Entonces el valor máximo es 24, menos el valor mínimo de la edad en años. ¿Cuál vendría a ser? 18, 18. Bueno, en la primera fila es 18, ¿no? El valor mínimo. Y por acá también, ¿no? Entonces, menos 18. No hay de 17, ¿no? Entonces, la diferencia, ese vendría a ser el rango en edades de la muestra. 24 menos 18. Y eso vale 6. Es importante saber este valor del rango, ya que esto lo vamos a dividir para determinar cuánto vale, cuántos intervalos vamos a tener en ese rango, o cuántos, y luego vamos a hacer otros cálculos que es el ancho de clase y para luego construir la tabla de distribución de frecuencia absoluta y relativa, ¿sí? Pero siempre al empezar, ustedes tienen que definir lo que es una variable continua, tienen que definir lo que son los intervalos, el ancho de clase y lógicamente el número de muestras por cada intervalo, ¿no? Hasta completar los 30. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer enseguida. Por el momento, primero se define el rango, luego se define el número de intervalos y luego se define el ancho de clase. Entonces, número de intervalos. Para eso tenemos la fórmula de Stuffer. Algunos ya lo conocen, ¿no? Es K igual a así yo lo tengo la formulita en el apunte, 1 más 3,33 logaritmo de n. N que vendría a ser, n viene a ser el número o el tamaño de la muestra, ¿no? O sea, se refiere a todos los datos de esta tabla, ¿no? Que justamente acá se lo está dando, ¿no? 30. Le hacen el conteo y le da 30. Entonces, reemplazamos valores. N 30. ¿Cuánto da eso? Sale 5,92.
92. 5,92, ¿no? Ahora la pregunta es aquí, ¿no? Si hay decimales, se redondea, sí o no, conviene o no conviene. Sí, porque los intervalos siempre son enteros y normalmente se redondea ya sea al inferior o al superior, en este caso al superior, ¿no? Depende cómo ustedes lo quieran trabajar también, ¿no? No es estricto esto, pero normalmente se redondea al superior, ¿no? Pero siempre entero. No pueden ser decimales los intervalos. Bien, entonces, Mm, ¿quiere pagar, pues? aproximadamente 6, entonces, Ya, ¿no? ¿cuánto le doy? ¿Cuánto quiere ahora? 6, ¿no? 6 es este valor me define qué tan extensa es va a ser nuestra tabla, ¿no? Y van a ser 5 o 6 intervalos y eso lo vamos a ver A ver, en una tablita. Bien, entonces, ahora hacemos el cálculo del ancho de clase. ¿En qué consiste el ancho de clase? Por ¿En qué consiste el ancho de clase? Consiste, así como nosotros hemos encontrado el rango, no es verdad, para nuestra muestra, el ancho de clase viene a ser como un rango de cada intervalo, ¿sí? Entonces, Disculpa una pregunta. sí, sí. Había dicho que lo redondemos a un número impar si que sale mejor para hacer la tabla. Ah, también, si es esa la condición que utilizan, igual, Al 5 o al 7 sería en este caso. ya, ahí, ¿no? Sí. ¿Está bien? Entonces, el ancho de clase acá lo manejan como C. C igual, fracción al rango de la muestra sobre el número de intervalos, sobre, sobre K, ¿no? Reemplazamos eh, ¿sí? 6 sobre 5, ¿no? ¿Cuánto da eso? Uno coma dos.
1,2. Al 7 dice su compañero. ¿Lo redondeamos al 7? A ver si Sí. redondeamos al 7, ¿en qué afecta? 6/7 cuando da. 0.86. Y digo que es igual lo redondemos a 1. Ah, ya, de ahí Lo podemos mismo redondear, sale. ¿no? Ya, entonces vamos a redondear al superior impar. ¿Está bien? Ya, como ven, ustedes pueden jugar con esos números, ¿sí? Pero a algo que ustedes vean coherente, ¿no? Entonces, 1, ¿no? Aquí en el ancho de clase también se redondea si es que sale fracción. Ya hay casos que hay que a veces salen decimales, a veces no, resulta que no incluyen algunas muestras y es ahí donde se trabaja con holgura al inicio o al final del intervalo. Eso ya lo vamos a ver en otro ejercicio. Por el momento vamos a construir cómo podemos construir una tabla, así con una tableta sencilla de 30. Hay muestras que son de 80, de 50 o de 100, pero la idea no es hacer mayor cantidad, ¿no? Sino cómo es el desarrollo y cómo se trabaja de inicio el rango, el intervalo y el ancho de clase. En caso de que no, o sea, hay casos especiales, ¿no? Donde resulta que algunas muestras no pueden entrar por la cuestión del redondeo que hacemos. Ya, eso lo vamos a ver en nuestra clase, esos casos especiales. Y hay algunas tablas también donde frecuencia absoluta, FI. Ya, entonces primero veamos aquí cómo podemos ordenar los intervalos. Normalmente se utiliza corchetes menor o igual o mayor. En este caso, el mínimo es 18, así cuántos son 7, ¿no? El ancho de clase lo multiplico por el número de intervalos, o sea, 1 por 7 es 7, ¿no? Y acá solo tengo 6. Se dan cuenta que si multiplico el número de intervalos por el ancho, me tiene que dar el rango, ¿no? 1 por 7 es 7, ¿no? Y fíjense que acá tengo 6. Entonces tengo un valor para jugar ya sea al inicio o al final. O sea, quiero decir que en vez de empezar con 18, puedo empezar con 17. O si empiezo con 18, puedo finalizar con 25. Eso lo pueden definir ustedes, ¿no? En este caso, yo voy a asumir que voy a empezar con, o sea, O redondear a 6. sí, no se puede rondear. ¿Por qué? Porque las muestras son, el rango es 6 solamente, ¿no? Entonces,
A ver, ¿dónde están los corchetes? Ahorita vamos a hacer los dos ejemplos. Disculpe una pregunta, ahí en el número de intervalos, ¿no es? Por ejemplo, ese 592, ¿no sería más conveniente, o sea, si dejarlo en 6? ¿Por qué está en 7? Sí, es Eh, en 6. Hay que poner 6 ahí. Yo sepa, el ingeniero dijo que se puede redondear a cualquier número, pero es mucho más recomendable si se redondea a un número impar. sí, Entonces no sería dejarlo en 5. por ese criterio es que lo redondeamos a 7 por impar. ¿Sí? Pero no sería bueno redondear las 5 también. A 5 sería entonces, Sería porque ya mejor, 7 es un número más ya. es demasiado, están redondeando de más. Sí, por eso le digo que ustedes pueden trabajar con esos valores. O sea, por eso es que los resultados nunca le van a salir iguales, exactamente iguales a todos, ¿sí? Ah, ya. Por este criterio, digamos, ¿no? Por eso es que él le dice, pueden trabajar con cualquier número. En este caso, el criterio que él maneja es impar, digamos, ¿no? Eso no significa que ustedes pueden trabajar con 6, pueden trabajar con 6. Yo inicialmente iba a trabajar con 6, ¿no? ¿Sí? No es estricto eso. La cosa es que ustedes en los intervalos, al inicio y al final, tomen en cuenta esto, digamos. Si ustedes multiplican el número de intervalos por el ancho de clase, le tiene que dar igual al rango 6 o aproximarse. Ahí viene lo que es la holgura, digamos, ¿no? En este caso, mi holgura sería 1, ¿no? Porque 1 por 7 es 7 y tengo un número para jugar contra el rango, digamos, ¿no? El rango de la muestra. Ese un número puedo trabajar al inicio o al final. Y eso yo le voy a mostrar ahorita con valores ya. Aquí puedo poner así lo voy a poner, ¿ya? No lo encuentro. Ya, con esto vamos a ver. Yo, por ejemplo, voy a asumir ese valor de holgura, que es 1, le voy a restar al 18, que sería 17. Guión, el ancho de clase es 1, 17 más 1 es 18, ¿no? Y puedo colocar cerrado. Bueno, como mi ancho de clase es 1, entonces no me conviene empezar de 17, voy a empezar de 18. Ya cuando es un número diferente de 1, no, tal vez por los datos, digamos, que no me conviene empezar de 17. ¿Ya? Vamos a empezar en 18.
A 18 le sumo 1 sería 19, ¿no? Y así voy trabajando con los otros intervalos, agregándole 1. A ver, aquí. Abierto. No está abierto. Una hora de buscar un puto corchete, hermano, no la puedo creer. Ay, Dios mío. Micrófono, cerrarlo. Este de acá mejor lo voy a utilizar, ¿no? Este de aquí. Con el mismo teclado creo que se puede poner. Ya, aquí 18. Ese. Dios mío. Ya. 18. 19, ¿no? Ese sería mi primer intervalo. El siguiente intervalo incluye el 19 y el 20 no incluye, ¿no? Y así sucesivamente. Veinte, 21, ¿no? 21, 22, 22, 23. Y fíjense que ya nos estamos acercando al valor máximo, que es 24. Siempre sucede eso, acercarse al valor máximo. 23, 24. Y acá 24, 25. Porque fíjense que aparece el valor de 25, eso no significa que el 25 está acá, ¿no? Ha aparecido por esta cuestión de 1 por 7, ¿no? Por ese valor es que ha aparecido el 25. ¿Sí? O sea, esa holgura de 1 es como si le estuviéramos sumando al valor máximo, 24 más 1, 25, ¿no? Y fíjense cuántos intervalos hay. 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Que es esta cantidad que hemos encontrado. Y cada intervalo, cuando es su ancho de clase, 1, ¿no? O sea, cada uno de estos, en forma uniforme, es unitario. En ese intervalo de 18 a 19, quiero saber cuántas muestras hay. Solo la de 18. 1, 2 y 3, ¿no? Entonces anoto ahí al ladito, en la columna de frecuencia absoluta, 3. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta completar los 30. Ahí la suma me tiene que dar 30. De 19 a 20
Ah, perdón, aquí no son 3. 1, 2. A ver, 1, 2 y 3 solamente hay en la primera fila, ¿no? En la segunda fila hay 1, 2, 3. 3 más 3 son 6. Entre 19 y 20 años, ¿cuántos estudiantes hay? Solo de 19 sería, ¿no? No incluye el de 20. Igual hay 6. Igual 6. Es aquí donde no se tienen que equivocar, ¿sí? En estas dos columnas, porque de ahí en adelante son operaciones fraccionarias, porcentaje y todo eso. Disculpe, una pregunta. ¿No sería mejor que, ya que es de uno la anchura, solo ponga 18, 19, 20 para no confundir? Sí, eso es en Entonces, variable discreta. Si directa usted coloca eso, ¿sí? bueno, gracias. Y cuando es variable continua, sí o sí es con intervalo, Ahí es 3. ¿sí? O sea, me refiero a esta columna, ¿no? Cuatro, ahí es. Tres. Cuatro, ¿no? Micrófono. Ahí es 4 igual y el último es 3. Cuatro y tres. Ya. Hagan la sumatoria, 6 más 6 más 3 más 4 más 4 más 4 más 3, y ya tiene que dar 30. ¿Sí? Sí, está Sí, es bien. correcto. Excelente, entonces, eso es lo que deben comprobar, que su tabla esté rellenadita esta parte. Si ustedes logran hacerlo esto en menos tiempo, mejor. Siempre cuesta porque ahí tienen que ir revisando número por uno y comparando, ¿no? No, ¿por qué? De ahí lo demás le cuento que Te das es con... sencillo, Ah, porque ¿por qué hay te que das? calcular la acumulada y hay que sacar porcentaje. Porque así se ¿Lo puede mutear, Micrófono. Excel? ¿Sí? ¿Tienen una ¿Por pregunta qué? hasta ahí? Me ¿Alguna das, consulta? te das con... Ah, ¿por qué te das con...? Creo que lo tienen más claro ya, ¿no? Porque así... De todas maneras, yo el práctico No me gusta tienen nada más. ustedes, No, tanto que me eso lo van a esmero, tanto que intentar me hacer, que preocupo, es con tanto que hago, y detalle. te aseguro que... ¿Lo Pedro puede Zapata, tiene el mutear? aparato, Un rato, micrófono, por favor. ¿puedes sacarlo, por favor? A ver, primero, El administrador lo puede sacar o lo puede apagar igual su micrófono. sí, el audio, pónganlo en este, ¿no? En Botalo. pausa su micrófono, por favor, para que así escuchen bien sus compañeros. ¿Tienen alguna pregunta de hasta donde hemos encontrado? Hemos calculado. Todo claro. Bien, entonces, como práctica van a hacer otro ejercicio, pero ustedes en casa, lo mismo, lo que me interesa por el momento es que ustedes puedan construir los intervalos y la frecuencia absoluta, ya que más adelante eso mismo lo vamos a utilizar ya para graficar y para calcular promedio, media, mediana, moda. Hay varias operaciones, ¿no?
Bien, entonces vamos a hacer otro calculito aquí al ladito, que es la frecuencia acumulada absoluta. Normalmente, ¿con qué trabaja su docente? Trabaja como F, sí, FI trabaja. FI mayúscula. Un simbolito. ¿Puede votarlo, por favor, auxiliar? Eso, FI acumulada menor que, mayor que. Vamos a empezar con la menor que, ¿no? Normalmente se empieza por ahí. ¿En qué consiste? En este valor se acarrea primero, el del primer intervalo, a nuestra primera acumulada. Y luego se le va sumando al anterior, al siguiente de la frecuencia absoluta, o sea, 6 más 6, 12, 12 más 3, 15, ¿no? 15 más el siguiente, más 4, 19, ¿no? 19 más 4, 23, ¿no? 23 más 4, 27. Y 27 más 3, 30. Siempre en el último intervalo le tiene que dar 30, o sea, el n, ¿no? Y esa sería nuestra frecuencia absoluta menor que. Y la relativa es simplemente dividir 6 entre 30, 2 entre 30. Entonces yo voy a anotar porcentual. A ver, dividan 6 entre 30 por 100. Veinte. 20. 12 entre 30 por 100. 12 siempre se divide entre el n, ¿no? El mayor. 40. 50 el otro. 50 ese. 15 entre 30, 50, ¿no? 19 entre 30 por 100. 63.3. 76.6666. 56.6. 76. 70. Sí.
Y ahí 27 entre 30. $90. Bueno, ya. Y también pueden calcular este de acá, FI porcentual. FI porcentual, F minúscula. Que es Dividido la, 30 por 100 igual. C, 6 entre 30%. 20. Igual a 20, ¿no? Sí. 10. Bien, bien. 4 entre 30%. 13.3. Sí, 10. Bien, ¿no? Ya, la suma acá le tiene que dar 100, ¿no? 100%. ¿Sí? Y la acumulada mayor que es al revés, ¿no? A ver, hagamos esa más. ¿Cómo, perdón? La acumulada hemos hecho la menor que, ¿no? Ahora vamos a hacer la mayor que. Solo que la flechita va para arriba. ¿Qué hacemos en este caso? El 30 lo traemos acá. ¿Sí? Y restamos 30 menos 6, ¿cuánto da? 24. 4, ¿no? 24 menos 6, 18. 18 menos 3, 15. 15 menos 4, 11. menos 4, 7, menos 4, 3. 3, ¿no? Y fíjese que se iguala con este, ¿no? ¿Sí? Esa es la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Bien, entonces, para ver como práctica por el momento vamos a quedar ahí, a la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios, pero como práctica ustedes van a hacer el 2. Le dice el peso en gramos de 40 chips elegido al azar en una producción en un laboratorio de China son los siguientes. Y ahí le dan en decimales las muestras. 1,62, 1,52, 1,49. Entonces, para que ustedes vean cómo van a hacer la tabla de distribución. Pero además le da el intervalo 100. Tienen que tomar en cuenta que le da el intervalo K igual a 7. O sea, no tienen que calcularlo. Ustedes tienen que elegir su ancho de clase solamente y lógicamente el rango, ¿no? Y trabajar en función a eso, cómo va a ser su intervalo. ¿Sí?
Solo que le van a aparecer valores en decimales y eso, a eso me refiero. ¿Cómo ustedes van a poder trabajar? ¿Cómo van a hacer para trabajar con los intervalos para obtener las muestras absolutas, ¿no? Y para que así despejen también ustedes sus dudas, ¿sí? En esta cuestión de que sí o sí en todos los intervalos tienen que estar las muestras. Todas las muestras tienen que incluirse. La Disculpe, redondeamos auxiliar. perdón, las decimales. Sí, a eso me refiero. ¿Cómo ustedes van a hacerle para, o lógicamente que los valores tendrían que estar en decimales también, ¿no? O sea, me refiero al valor mínimo y al valor máximo de cada intervalo, ¿no? Pero en la misma tabla lo podemos redondear para que no estén en decimales. No, sí o sí tienen que ser con decimales, pues, ¿no? Porque acá están los valores en decimales, Ahí. ¿sí? O sea, me refiero a eso. Lo que pasa es que los problemas están hechos para que ustedes despejen sus dudas, ¿no? Aquí en este caso hemos trabajado con valores enteros, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo ustedes pueden identificar cuando ya trabajan con decimales? Eh, Eso se lo voy a dar como tarea para que así también nos dé un poco de tiempo para hacer otros ejercicios. Porque hay ejercicios donde pide llenar la tabla y le das algunos datos de por acá y, y en la acumulada, ¿no? Cosa que hay que llenar lo faltante, ¿no? Disculpe, una pregunta, ¿cuándo es la próxima ayudantía? Sí, eso iba a coordinar con el docente para no cruzar con sus clases, ¿no? Yo estimo que sea el jueves o sábado, no sé. No podemos pasar varios días, pero otro horario, Claro, claro, se pueden, para estar listo para el examen, digamos que es la otra semana. claro que sí. Disculpe, auxiliar, hay una columna que nos mostró el ingeniero en un video que tiene los valores de X, que se obtiene, digamos, sumando los intervalos y dividiéndolo entre dos. ¿Eso es Ah, sí, sí, necesario o no? ese viene a ser la marca de clase. Eso por el momento no lo estamos utilizando cuando ya hagamos cálculos de promedio, de media aritmética y de mediana, ahí sí ya vamos a utilizar eso, ¿no? O sea, ya incluso cuando calculemos ya simetría y kurtosis, ¿no? Se Ah, utiliza ese valor, el valor de, ¿no? Cualquier notación ustedes que utilicen, yo a veces utilizo otras notaciones, pero siempre me estoy basando en el libro ya. ¿Sí? En este caso, X lo dejamos como marca de clase, ¿ya? Para nuestra siguiente práctica ya la podamos tomar en cuenta. ¿Puedes hacer un grupo para que ahí coordinemos horario? Ah, claro que sí, se puede. ¿Cuál, cuál es su nombre bueno, tendrían que pasarme o salirme por WhatsApp, ¿no? Para que así lo agregue a un grupo. Hacer un grupo y mandar el link y nos unimos nosotros. Ah, ya está bien. Ok, por el momento entonces quedamos ahí para no hacerla muy pesada como es nuestra primera clase. Ya cosa que ustedes vayan viendo sus dudas y con el ejercicio más que le he dado, vean dónde están y me pregunten, ¿no? ¿Nos podemos ir retirando entonces? Sí, ahí quedamos por hoy, ¿ya? Ya la siguiente clase va a ser más pesadita, ¿ya? Ya, bueno. Hasta luego, gracias por todo.
Bueno,